que acabamos de cantar, basado en versículos en Sofonías, obviamente la letra fue compuesta por un judío, basándose por supuesto en esos versículos. ¿Por qué digo por un judío? Por el uso de Hashem que tenemos aquí. Hashem es lo que el judío dice cuando encuentra el nombre de Dios Yahvé, o lo que nosotros decimos Jehová. Cuando él lo encuentra, en vez de decir Yahvé, porque todavía el nombre de Dios es sagrado, dice Hashem. Y Ha es el artículo el, y Shem es nombre. Hashem es el nombre. Así que en vez de decir Yahvé, dice Hashem. A nosotros no nos hace falta porque nosotros seguimos la costumbre del Nuevo Testamento y le llamamos Señor, por supuesto. Aunque a mí me gusta seguir la costumbre francesa. No hay muchas costumbres francesas que me llaman la atención, pero sí. Porque ellos en su Biblia, en francés, cuando encuentran lo que nosotros llamamos Jehová, ponen el Eterno. Y a mí me gusta decir esto. Por ejemplo, Jehová es mi pastor. Bueno, Jehová tiene poco significado para nosotros. El Señor es mi pastor, sí, pero en castellano llamamos Señor a cualquiera. Entonces, la palabra Señor no tiene esa majestuosidad de vida. Pero cuando decimos el Eterno es mi pastor, entonces ¿para qué temer? Pues el Eterno es mi pastor. Y por eso yo prefiero seguir esto. Y no hace falta cantar Hashem tampoco, siguiendo la costumbre de los judíos. Bueno, esto es el primer sermón esta mañana. Me contaron el otro día de un médico que se vio muy triste frente a un paciente porque tuvo que decir al paciente: lo siento mucho, pero sufres de una enfermedad tan grave que solo tienes 3 semanas más de vida a lo más aquí en la tierra. ¿Solo 3 semanas? Dice, sí. ¿Y de qué enfermedad sufro? O dijo, es la rabia. ¿Y 3 semanas? Sí, solo 3 semanas. Entonces dijo, debo buscar un papel y lápiz. ¿Quieres escribir tu testamento? No, dijo, quiero hacer una lista de las personas a quienes tengo que morder antes de morir. Así es la naturaleza humana. Muy bien, mis queridos hermanos, segunda de Timoteo, el capítulo 1. Y esta mañana nos toca meditar especialmente en los versículos 3 al 8. Y aunque el 8 termina en una coma, sin embargo vamos a dejar el estudio allí porque hay cosas tremendas en los próximos versículos y tenemos que entrar en ese estudio mañana si Dios quiere. Por eso vamos a comenzar leyendo del primer versículo otra vez, y esta vez los primeros 8 versículos. Así dice la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida
no hipócrita, literalmente en el griego, la fe no hipócrita que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Hasta ahí nomás, que el Señor añada su bendición a nuestra lectura, porque es la palabra de Dios. En estos últimos días nos hemos fijado en el carácter del que escribe el apóstol Pablo, como también trazando algo de la historia y el carácter de Timoteo, que recibió primero esta carta. Pero aunque es así una carta de una persona a otra, el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo de tal forma que esta epístola, la diferencia, diría yo, entre carta y epístola, la carta es solamente una mera comunicación, cuando una epístola tiene contenido valioso que vale nuestra meditación. Y en el caso de las epístolas bíblicas, vienen inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Y por eso meditamos en esto, no solo por curiosidad para saber los pensamientos del apóstol Pablo en los últimos días de su vida terrenal, sino que meditamos en esta epístola como parte de la palabra de Dios, del corazón de Dios al corazón de cada uno de los suyos. Y por esto entramos hoy en un estudio del cuerpo de la epístola, después de los saludos que nos han ocupado 2 días, pero ya hemos visto que aún los saludos nos han sugerido una tesorería de joyas espirituales. Ahora tenemos que entrar en el cuerpo de la epístola. E inmediatamente el apóstol Pablo nos hace recordar que la vida cristiana es una vida sobrenatural. No es que aceptes a Cristo como tu Salvador personal y con esto, por la fe, que tengas por delante una salvación eterna, una vida eterna, pero que de allí en adelante, hasta que el Señor te llame a su presencia, que tengas que llevar una vida normal, a un nivel natural, luchando en tus propias fuerzas contra los problemas que se presenten, etc. No es así. Que desde el momento en que tú aceptas a Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo de Dios viene a comenzar su obra transformadora en ti. En primer lugar, da vida a tu espíritu, porque el ser humano se compone de 3 partes, de espíritu, alma y cuerpo. Cuando nacimos físicamente, solamente 2 de las partes estaban en función, porque cuando Dios dijo a Adán, en el día en que me desobedezcas, comando del fruto de aquel árbol, aunque el fruto en sí no tenía ningún poder, fue símbolo nada más de la desobediencia. Cuando tú me desobedezcas, en ese día morirás. Entonces, no murió su cuerpo, no murió su alma, porque el alma humana no muere, continúa por toda la eternidad, o en la gloria o en el infierno. Y por eso fue la parte espiritual que murió. Y cuando el Señor dice, os es necesario nacer de nuevo, se refiere no al cuerpo. El pobre Nicodimo creía que se refería al cuerpo, que era ridículo, por supuesto. No se refería al cuerpo ni al alma, sino al espíritu. Y esto es la diferencia que sucede. Y aunque no sientas nada en el acto,
Esto es lo que sucede en el momento en que pases de las tinieblas de una vida sin Cristo a la luz de la vida verdadera. El Espíritu Santo viene a ser la vida de tu espíritu. Y ahora las tres partes de tu ser pueden funcionar. Entonces, ahora cambia o ha de cambiar el equilibrio de tu vida. Antes, el centro de tu ser fue tu alma. Y tú vivías siguiendo las direcciones de tu alma, haciendo lo que te daba la gana. Y muchas veces el cuerpo dominaba sobre los deseos del alma. Y el alma vivía esclavizada muchas veces a los apetitos del cuerpo. Pero ahora hemos de vivir todavía con el alma el centro de nuestro ser. En un sentido no es que tengamos alma, somos almas. El centro de mi ser es el alma. Pero ahora, en vez de ser dominado por el cuerpo, hemos de ser dominados por nuestro espíritu como canal del Espíritu Santo de Dios. Entonces, la vida cristiana es una vida sobrenatural, llevada no ahora por nosotros esforzándonos lo más posible, sino nosotros entregándonos al señorío de Cristo para que el Espíritu Santo sea el poder de nuestra vida diaria. Y el apóstol Pablo hace recordar a Timoteo de esta verdad. Seguro porque él sabe muy bien, como ya vimos ayer, que Timoteo a nivel natural se sentía muchas veces temeroso, aún hasta sentirse cobarde frente a las demandas de la vida. Entonces, ahora está para recordar a Timoteo de que, pero la vida a la cual el Señor te ha llamado no es una vida llevada en tus propias fuerzas. Por eso, el hecho de que no tengas, de que no tienes fuerzas suficientes, no tiene nada que ver. Porque tienes que depender del poder de Dios y no de tus propias fuerzas. Y a esto entra el apóstol Pablo ahora aquí, porque hace referencia a tres aspectos de la vida cristiana y enseña que los tres aspectos tienen que llevarse en el poder del Espíritu Santo y no en nuestro poder. Son tres aspectos: la oración, el ministerio y el testimonio en general. Y en realidad el párrafo del capítulo 3 al 8 tiene que ver con esos tres aspectos: la oración, el ministerio y el testimonio. Notemos esto ahora. En primer lugar, en los versículos 3 y 4. Bueno, con el 5 también quizás, porque ya hemos comentado sobre la importancia del 5, la referencia a la abuela y a la madre Eunice. Pero vamos a leer del 3 al 5, que tiene que ver con la oración del apóstol Pablo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Notad con cuidado aquí el versículo 3. El apóstol Pablo dice: doy gracias a Dios. ¿Por qué está dando gracias a Dios en este caso? Por su vida de oración. Doy gracias a Dios porque oro noche y día. Bueno, seguramente lo está escribiendo de día. Entonces, el próximo periodo de oración será el de la noche.
Y por eso está pensando en esto. Esta noche estaré orando, mañana por la mañana estaré orando. Noche y día orando. Y doy gracias a Dios. Por eso está dando gracias por su vida de oración. ¿En qué sentido? Bueno, en primer lugar, seguro, tiene que dar y tenemos que dar gracias a Dios por nuestra vida de oración, por la posibilidad de llevar una vida de oración. Cada vez que nos acerquemos al trono de Dios en oración, debemos recordarnos de lo que le costó al Señor abrirnos a nosotros rebeldes un camino tan franco al trono de la gracia. Busquemos por favor en Hebreos. Hay un pasaje ahí, unos versículos que se refieren a esto. Hebreos 10, del 19 al 22. Hebreos 10, 19. Fácil encontrarlo. Busca Hebreos 9, es el capítulo siguiente. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿cómo? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Tuvo que sufrir todo el Calvario para abrirnos ese camino. Y teniendo, dice, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O como muchas veces interpreto esta última parte, purificados los corazones de mala conciencia, como lavamos los cuerpos con agua pura. La perfección de la sangre de Cristo, el valor de la sangre de Cristo que corre a mi cuenta, es lo que me lava la conciencia, de que a pesar de ser pecador, a pesar de haberme rebelado contra Dios, cuando vengo en el valor de la sangre de Cristo ante el trono de la gracia, entonces permito por la gracia de Dios que el valor de aquella sangre me limpie la conciencia y puedo con libertad entrar en oración. Con razón el apóstol Pablo daba gracias a Dios por su vida de oración, por la posibilidad de llevar una vida de oración. Piensa tú, si no pasas suficiente tiempo disfrutando de este privilegio, piensa en la tristeza traída al Señor Jesucristo, lo que le costó a Él abrirte el camino al trono de Dios, y tú despreciando ese privilegio. No, dice el apóstol Pablo, yo constantemente sigo el camino al trono de Dios, ese camino abierto por el Señor Jesucristo, porque su carne fue rota por mí, como se rompió el velo para que yo entrara en el lugar santísimo de mi vida de oración. Pero no solo esto, porque aquí en Hebreos dice que no solamente hemos de fijarnos en el camino abierto y el precio pagado por abrirnos ese camino, sino también hemos de fijarnos en nuestro sumo sacerdote. Así dice allí en Hebreos, en el versículo 21 del capítulo 10. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Cuando oramos, hemos de orar en el nombre del Señor Jesucristo. Muy pronto, al llegar a conocer a Cristo como Salvador personal, los no criados en hogares cristianos aprenden por el ejemplo de sus hermanos a terminar sus oraciones así. Y esto, Padre, te pido en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, esto no es una fórmula vacía.
Esto es necesario, porque al decir que oro en el nombre del Señor Jesucristo, esto significa, Padre, estoy presentándote ahora estas peticiones por intermedio de mi sumo sacerdote. Mis oraciones llegan allí en una forma imperfecta, porque soy imperfecto. Y aún mi manera de expresar mis oraciones tiene que ser imperfecta. Y no voy a ser perfecto hasta llegar a la gloria. Pero vengo presentando mis oraciones primero ante mi sumo sacerdote, para que Él las perfeccione y que Él las presente en forma perfecta al trono tuyo. Esto es la maravilla de la oración. No solamente la posibilidad de orar, sino la eficacia de nuestras oraciones. Y puedes decir a veces, bueno, ¿qué vale orar en este caso? No sé orar correctamente, mis oraciones van a salir en forma muy imperfecta y Dios no me va a hacer caso. Pero si lo presentas en nombre del Señor Jesucristo, Él asegurará que tu oración se perfeccione antes de llegar al trono. Y por eso, 1 de Juan 2:1 dice que tenemos abogado. Nuestro sumo sacerdote es como abogado. Si tienes que aparecer ante un juez, ya no sabes presentar tu caso, por supuesto. No tienes suficiente conocimiento de la derecha, etc. Y entonces fácil puedes caer en una trampa si presentas tu propio caso ante el juez. Y por eso buscas un abogado, que esperamos a lo menos que tenga el conocimiento suficiente y la habilidad suficiente para presentar tu caso en forma adecuada ante el juez. Y el Señor Jesucristo es nuestro abogado. Nosotros no podemos presentar oraciones perfectas ante el trono de Dios, pero no hace falta, porque oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Y el Padre hace caso de nuestro abogado. Sí, por supuesto, aprecia que sean nuestras oraciones, pero puede pasar por alto lo imperfectas que son, porque nuestro abogado las perfecciona. No, tu imperfección, mi hermano, mi hermana, no te puede servir de pretexto por no orar, porque Dios nos da ese privilegio. Y el apóstol Pablo habría podido dar gracias a Dios por la posibilidad de su vida de oración, por la eficacia de su vida de oración. Pero en este caso, en 2 de Timoteo, precisamente da gracias a Dios por el contenido de sus oraciones. Escuchad otra vez, en 2 de Timoteo 1:3, doy gracias a Dios de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Si dejamos la paréntesis, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, voy a regresar a esto en un momento. Pero en realidad lo que dice es, doy gracias a Dios de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Doy gracias a Dios porque Él pone en mi corazón el deseo de orar por ti. No es por deseo natural. Aunque yo tenía, dice el apóstol Pablo, y tengo un deseo tremendo hacia ti. Tengo un amor en Cristo hacia ti. Y por impulso natural quería orar por ti. Porque cuando dice aquí, deseando verte, el verbo que usa en el griego traducido deseando significa deseando intensamente. Es un verbo de bastante intensidad allí. Pero él dice, yo oro por ti todos los días, no solo por el deseo que tengo de verte, por el deseo de verte crecer en la gracia, la misericordia y la paz de Dios. Yo oro constantemente por ti, no solo porque me glorío en la fe que veo en ti, como antes se encontraba en tu abuela y en tu madre.
Y ahora en ti una fe no fingida, no hipócrita, una fe real. Y me gozo en esto, pero no me siento llevado a orar por ti solo por esto. El Espíritu Santo dentro de mí me impulsa, me lleva a orar por ti. Y por eso doy gracias a Dios, porque Él mismo, en el poder del Espíritu Santo, Él me lleva a orar constantemente por ti. Es decir, nuestra vida de oración ha de ser parte de la vida sobrenatural, que es la vida en Cristo. Y a veces nos sentimos llevados a orar por una persona sin saber el por qué ni el para qué, ni saber a veces por qué orar. Yo muchas veces cuando me ponga a orar por algunas personas, de repente me viene a la memoria otra persona. A veces una persona en quien no he pensado por mucho tiempo, y tengo que ponerme a orar por él o por ella. Y a veces sí, pues si me ha llegado alguna noticia, sé por qué orar, pero a veces no. Entonces, en ese caso, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo orar por esas personas? Busquemos por favor en Romanos, el capítulo 8 y el versículo 26. Romanos 8, 26. Y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Debilidad en este caso frente a la necesidad de orar. No sabemos cómo orar. Dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabes lo que es orar por otra persona? Es permitir que tus oraciones sirvan de canal para que el poder del amor de Dios fluya por medio de tu vida hacia la persona por quien estás orando. A veces explicando o expresando en detalle lo que el Señor te ha revelado de la necesidad precisa de esa persona. Pero aun cuando no lo sabes, pues puedes y debes recordar a esa persona ante el trono de Dios para permitir que el amor de Dios derramado en tu corazón por el Espíritu Santo que te ha sido dado fluya por medio de ti hacia esa persona. Y a veces no hay palabras. Y nos ponemos ahí. No es que sintamos una emoción sobresaliente. No es que rebosemos de un sentimentalismo en ese caso. A veces lo hacemos casi sin sentir nada. Pero frente a la realidad de que Dios nos da el privilegio de ser canales de su amor hacia otras personas. Entonces, es imposible llevar una vida de oración solo orando cuando te dé la gana, o orando por algunas personas porque llevas unos deseos tremendos ante esas personas. Por supuesto, Dios hace uso de todo esto, como en el caso del apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo dice aquí, yo doy gracias a Dios porque oro por ti todos los días de mi vida. Porque esas oraciones no surgen meramente de mis deseos naturales, sino que es algo llevado por el Espíritu Santo de Dios. Y tus oraciones no pueden reemplazar las mías ante el trono de Dios. Cada uno de nosotros tenemos nuestro círculo de conocidos. Por supuesto, cuando vivimos en comunidad, hay muchas personas que tenemos en común en nuestros círculos de conocidos. Pero cada uno tiene contacto con algunas personas desconocidas por otros. Entonces, somos llamados
a abrirnos ante Dios y decir, sí, Señor, ¿qué quieres que haga? Aún en la oración, aún en la oración. Y cuando el Señor pone en tu corazón el deseo de orar por una persona, entonces puedes dar gracias a Dios por la posibilidad, por la eficacia de tus oraciones a pesar de tus imperfecciones y por el privilegio de serle canal de su amor por medio de tus oraciones. Este es el primer aspecto de la vida cristiana que vemos sugerido aquí en este párrafo en 2 de Timoteo. El apóstol Pablo dando gracias a Dios aún por el contenido de sus oraciones. Lo he recibido del Espíritu Santo de Dios, dice. Pero luego sigue, porque obviamente está tratando de convencer a Timoteo que a pesar de sus debilidades naturales, que Dios tiene una vida muy bendecida para él, no solamente en bendición a él mismo, sino en bendición a otros. Porque no me canso de decir que Dios siempre nos bendice bajo el principio de Abraham, es decir, nos bendice de acuerdo con su bendición a Abraham, porque Abraham dijo, te bendeciré y te haré bendición. Y Dios no tiene ninguna bendición para ti que no servirá tarde o temprano para capacitarte para bendecir a otros. Entonces, esto es el desafío que Pablo presenta ahora a Timoteo. Dice, a pesar de tus debilidades, a pesar de tus temores aún, a pesar de los complejos aún que posiblemente hayas traído de tu crianza, Dios quiere no solamente bendecirte, sino hacerte bendición a otros. Y para esto, el apóstol Pablo le llama la atención al aspecto sumamente sobrenatural de la vida cristiana. No tienes que depender de ti mismo. Tienes que depender de los recursos de Dios en el Espíritu Santo. Ya lo hemos visto en cuanto a la vida de oración. Pero ahora cuando leemos en el versículo 6, ya llegamos a la cuestión de ministerio. El ministerio al cual Dios llamó a Timoteo. Por lo cual dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Antes de nada, creo que sería bueno buscar en 1 de Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 14, porque aquí tenemos otra referencia a este don. Así que en un sentido, 2 de Timoteo 1:6 es casi una repetición de lo que tenemos en 1 de Timoteo 4:14. Porque ahí dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, de los ancianos en ese caso. Ya vemos en la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, que todo ministerio se llevaba a cabo dentro de la comunidad de la iglesia. No existía un individualismo allí. El apóstol Pablo, creo, es el ejemplo sobresaliente en esto. Él nos dice en su testimonio en Hechos que en el día de su conversión, en el camino de Damasco, Dios le había dicho que le iba a enviar a los gentiles. Y luego, unos años después, en Jerusalén, Dios le apareció en una visión de noche y le dijo, ahora te envío a los gentiles. Pero en vez de hacerse la maleta y salir fuera de Israel, regresó primero a su iglesia local, en Antioquía. Y allí compartió su visión con los ancianos.
y esperó hasta que el Espíritu Santo compartiera esa visión con los ancianos. Y cuando el Espíritu de Dios habló a aquellos ancianos en Antioquía, el Espíritu mismo añadió un aspecto del cual el apóstol Pablo nunca había pensado. Dijo: separadme a Bernabé y a Saulo. Y Pablo nunca había pensado en Bernabé. Ya sabemos que tenían unas personalidades no muy dispuestas a vivir juntos, me parece. Y por eso Pablo nunca habría pensado en Bernabé. Y si él se hubiera lanzado a la obra, porque Dios le había hablado, sin consultar con las debidas autoridades en la iglesia, entonces habría obedecido solamente una parte de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo es un ejemplo, como digo, sobresaliente de esto, de que sí, el Señor nos habla personalmente, pero siempre tenemos que compartirlo con los ancianos. En el caso de Timoteo, es muy posible que Dios le hubiera dicho: Timoteo, quiero que me sirves de evangelista, porque el apóstol Pablo mismo dice que tiene que cumplir con el ministerio de evangelista. Quiero que me sirvas de evangelista. Timoteo lo había hecho algo, como vimos ayer, visitando Iconio, quizás aún antes de ser llamado por el apóstol Pablo. Pero luego el apóstol Pablo ve que este es el ministerio al cual Dios le está llamando, y confirma en el pensamiento de Timoteo, confirma este llamamiento. Entonces el apóstol Pablo llama a los ancianos ahí de Listra, de la pequeña congregación. Aquí dice en 2 de Timoteo: por la imposición de mis manos. Pero ya sabemos, a la luz de 1 de Timoteo, que no fue Pablo solo, sino que fue Pablo juntamente con los ancianos, para que todo esto se llevara a cabo dentro de la esfera de la iglesia. No cabe un individualismo mundano en la iglesia de Cristo. Nacimos uno por uno. El nacimiento físico es, es el acto más individual de todos. Aun cuando hay 2 o 3 que nacer, no nacen los 2 o 3 de golpe, es uno tras otro. Uno tras otro. Nacimos uno por uno. Pero al nacer, a pesar de haber pasado por una experiencia netamente individual, inmediatamente nos vemos miembros de una familia. A lo menos esto es el propósito de Dios, arruinado muchas veces hoy en día por el pecado del hombre, pero esto es el propósito de Dios, que al nacer, que nos veamos inmediatamente miembros de una familia. Al nacer espiritualmente, hemos de vernos inmediatamente miembros de la familia de la fe. Y hemos de incorporarnos lo más posible a la expresión local de la iglesia de Cristo, a la cual el Señor nos ha llamado. Entonces, en el caso de Timoteo, esto es lo que sucedió. Y aparentemente, cuando los ancianos reconocieron por la imposición de sus manos, reconocieron este llamamiento de Timoteo, en ese momento, a lo menos en ese momento, Timoteo experimentó por primera vez la añadidura de un don espiritual a su manera de servir al Señor. Y 2 veces, como ya acabamos de ver, el apóstol Pablo en 2 ocasiones diferentes ha tenido que recordar a Timoteo de la existencia de esa capacitación espiritual.
Seguro que Timoteo haya tenido la tendencia constante de desanimarse frente a los problemas del ministerio. El cuidado de las iglesias, como le llama el apóstol Pablo, siempre llena al siervo de Dios de un sinnúmero de problemas que resolver. Y cuando nos vemos así, frente a tantos problemas, nuestra tendencia muchas veces es desanimarnos y decir, ¿quién soy yo para encontrar solución a tantos problemas? Entonces hace falta que alguien nos acerque y nos diga, pero el Señor te ha llamado a ese ministerio no para que tú resuelvas los problemas en tus propias fuerzas. El Señor te ha dado el don necesario para entrar sobrenaturalmente en esa situación. El problema es esto, que cuando el Señor quiere darte un don para cumplir algún ministerio, ya te ha dado antes ciertos talentos naturales para poder cumplir con el ministerio. Y ahí se mencionó de esto ayer, creo. Y no vale que te llame a predicar si no tienes voz. Entonces, la voz es un talento natural. No hace falta un don espiritual para que tengas voz. Pero para usar la voz, para la gloria de Dios, tienes que depender, no en tu voz o en tu poder intelectual de ordenar tus pensamientos. Tienes que depender de Dios. Y el apóstol Pablo dice aquí, mire, si vas a cumplir con tu ministerio, tienes que depender del poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Y el apóstol Pablo que lo dice, él no era un cobarde como Timoteo por naturaleza. Tenía una personalidad muy fuerte. Ya vemos esto aún antes de su conversión, cómo se lanzaba para perseguir a la iglesia. Obviamente una personalidad tremendamente fuerte y una persona llena de talentos, intelectualmente un gigante, con un conocimiento tremendo de la palabra de Dios. Uno de los alumnos sobresalientes de Gamaliel, seguro. Pero el apóstol Pablo, con todo lo que tenía en lo natural, tuvo que entregarlo al Señor y decir, Señor, todo lo que tengo en lo natural, a la medida en que me impida a mí a entregarme en dependencia total de ti, lo tomo como pérdida, dice. Lo tomo como pérdida. Es decir, peor que una nada. Peor que una nada es bajo cero, una pérdida. He perdido mucho por depender demasiado de mí mismo. Y ya sabemos que Dios tuvo que quebrantar al apóstol Pablo. Y entonces dice a Timoteo, si yo tengo que depender del poder de Dios, con todo lo que tengo en lo natural, entonces ahí está tu ejemplo, dice. Ahí está el modelo. Entonces aviva el don que tienes. Deja de desanimarte por haber dependido demasiado en tus propios recursos. Y ahora permite que el Espíritu Santo te vuelva a capacitar para el ministerio al cual te llama. El Señor te llama. Y dirías, bueno, está bien esto para los llamados a servir al Señor con ministerios especiales, pero no es así. Cada creyente tiene un ministerio que cumplir, no siempre en público. Pero la iglesia de Cristo es su cuerpo. Es decir, la iglesia no es un teatro donde se reúne un grupo de personas como espectadores para ver a otros cumplir con su ministerio. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Cada miembro tiene su ministerio que cumplir. Hace unos años entró una moda en el mundo evangélico. Descubre tu don.
Esto fue, y en Estados Unidos especialmente, muchas iglesias se dedicaban a esto, a ayudar a los hermanos a descubrir su don. Y me pidieron a mí en un caso dar una serie sobre ese tema. Y en los primeros momentos de la primera conferencia tuve que cambiar el título. No, hermano, no descubre tu don, descubre tu ministerio. Porque si sabes el ministerio al cual el Señor te llama, ya no tienes que buscar tu don. El Señor mismo te va a dar todo don espiritual necesario para cumplir con tu ministerio. Y esto para cada uno de nosotros. Tú puedes llegar a personas con el Evangelio. Yo no puedo llegar donde ellos. Y si llegara donde ellos, no me aceptarían quizás, por algún choque de personalidad o algo así. Tú tienes entrada donde otros no lo tienen. Tú tienes ministerio que cumplir que otros no pueden cumplir. Por eso este principio de vivir dependiendo del poder de Dios, esto por supuesto es un principio que rige en la vida de cada hijo de Dios, de cada hija de Dios. Pero tenemos que estar entregados al propósito de Dios. El apóstol Pablo aquí en el versículo 3, al hacer referencia a Dios, dice, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Se refiere a sus antepasados. Él venía de todo un linaje familiar, de gente que seguía fielmente a Dios. Él aquí no está culpando a su padre, a su abuelo, etc., por no haber escuchado de Cristo. Ellos, según la luz que tenían, servían fielmente a Dios. Pero es como si el apóstol Pablo aquí está diciendo, pero para seguir sirviéndole con limpia conciencia, tengo que servirle a la luz de todo su propósito actual. Esta es la tragedia de los judíos, que hay muchos que se dedican hasta a sufrir persecuciones, muchas veces durante los siglos. Se han dedicado el 100% a servir a Dios, al Dios verdadero. Pero de acuerdo con propósitos anticuados de Dios, propósitos que Dios tenía en tiempo del Antiguo Testamento. Y por eso tenemos que estar alerta a saber lo que Dios quiere ahora mismo de nosotros. Para entregarnos a Él, depender de Él, no que nos lleve por los caminos que a nosotros nos den la gana, sino para llevarnos por su camino, por su propósito actual. La vida de oración, sobrenatural. La vida de ministerio, sobrenatural. La vida de testimonio general en este mundo. El tercero y el último aspecto que nos llama la atención esta mañana. Porque ahí del 7 al 8, así dice el apóstol Pablo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Es decir, somos llamados aquí en la tierra al privilegio de llevar una vida de oración. Los ángeles creo que deben quedarse asombrados, en primer lugar, por el privilegio que tenemos de acercarnos al trono de Dios, y asombrados con tristeza al ver que menospreciamos muchas veces ese privilegio. El privilegio de una vida de oración, el privilegio de servir a Dios en la corriente de su gracia inmerecida hacia este mundo tan necesitado. Pero también tenemos el privilegio, en forma general, en todo momento de nuestra vida, de vivir como testigos de Dios.
testificando de la realidad de la nueva vida que tenemos en Cristo. Somos llamados a ser lumbreras en las tinieblas que nos rodean. Y frente a esto, por supuesto, cada uno de nosotros, al nivel natural, nos sentiríamos cobardes, temerosos. Muchas veces nos callamos por miedo, por temor. Ahora, tenemos que callarnos a veces por diplomacia. Tenemos que testificar de Cristo con cierta cautela, con sensibilidad, para no ofender inapropiadamente a la persona. Si no es el momento preciso que el Señor te enseña, que es el momento preciso para hablar con esa persona, es mejor callarte, para no endurecerle. A veces yo me encuentro al lado de una persona en un avión y siempre cuando me encuentro así, busco oportunidad de hablarle del Señor. Y gracias a Dios he tenido el privilegio durante estos años de ver a varias personas entregarse a Cristo en el avión. Ahora, por supuesto, están en una desventaja tremenda. No me pueden dejar. Ya tienen que quedarse ahí a mi lado, no importa lo que les diga. Pero no debo aprovecharme demasiado de esto, porque puedo ofenderles tanto para que se endurezcan para la próxima oportunidad. Porque tarde o temprano van a encontrarse con otro hermano en la fe. Y entonces yo quiero dejarles abiertos al testimonio del otro, no cerrados por haber sido ofendido por mi manera de hablar. A veces tenemos que callarnos. Y una parte innata de nuestro testimonio general es esto, coger la sensibilidad suficiente ante Dios para saber cuándo hablar y cuándo callarnos. Y esto depende no de nosotros. No callarnos porque no queremos hablar. Callarnos porque el Señor dice, no es el momento preciso para esto. Pero muchas veces nos podemos callar por pura cobardía. Y el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 7, Dios, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Sí, Dios nos da cierta sensibilidad frente a la necesidad del otro. Pero si nos sentimos sumergidos en una cobardía, podemos darnos cuenta, esto no viene de Dios. Viene o del diablo, pero cuidado, no debes culpar demasiado al diablo. Yo no estoy para defender al pobre. Es pobre porque está condenado, por supuesto. Pero yo no estoy para defenderlo. Pero hay muchos de mis hermanos que por culpar al diablo, en vez de culparse a sí mismos, no se ponen ante Dios para arreglarse. Porque dice, bueno, esto es del diablo, no, es de ti. La lista que tenemos en Gálatas 5 no es una lista de las obras del diablo, son las obras de la carne. Y la cobardía, sí, por supuesto, el diablo está para fomentarlo, pero la cobardía es algo natural que surge, ¿de dónde? De tu dependencia de ti mismo. Porque si dependieras de Dios, sabiendo que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, no habría por qué mostrarte cobarde. Entonces el apóstol Pablo dice claramente, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, la cobardía no viene de Él, sino a pesar de tu cobardía natural, dice, Dios te ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Poder en este caso significa capacitación. Capacitación. Es decir, cuando dependemos de Él, Él está para capacitarnos para cosas que quedan fuera de nuestro propio alcance. Yo no sé cuántas veces
he tenido que ministrar la palabra entre gente desconocida, en África más de una vez, ante gente tribal, y yo no conociendo su cultura ni nada, he tenido que predicarles, y muchas veces por medio de un intérprete. ¿Quién soy yo para decir qué parte de la palabra de Dios les hace falta a esas personas? Yo no sé, tengo que depender de él. Él tiene que capacitarme. Ana una vez en Pakistán fue llamada a salir de madrugada con una hermana a dar un estudio a un grupo de mujeres de una tribu nómada que estaba pasando por allí. Y por supuesto por intérprete. Y Ana no sabía ni entendía la vida de esas mujeres. Entonces el Señor le llevó, bueno, no hace falta entrar en detalles en este momento, pero el Señor le llevó a mencionar una experiencia suya que la puso inmediatamente al lado de esas mujeres. Ellas comprendieron perfectamente el punto que Ana tenía. Y es muy posible que haya sido el único puente posible entre Ana y esas mujeres en ese momento. Y el Señor le guió a esto. Esto sí, en casos, que diré, dramáticos como estos. Pero no solamente en casos dramáticos, sino en la vida en general. El Señor nos ofrece la capacitación suficiente para cumplir su propósito en toda situación. Ahora, no te ofrece el poder suficiente para hacer lo que a ti te da la gana, para que cumplas tu deseo, para que cumplas tu propósito. Y a veces el Señor tiene que poner delante de ti una puerta cerrada para enseñarte, esto no es mi camino. Pero cuando estás en su camino, buscando cumplir su propósito, puedes y debes depender de la capacitación de lo alto, espíritu de poder y de amor, por supuesto, porque estamos hablando del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Dios es amor, el Espíritu Santo es amor, por ende el Espíritu Santo, Dios es amor, el Espíritu Santo es Dios, por ende el Espíritu Santo es amor. Y Romanos 5:5, que cité hace poco, el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En toda situación, aun ante gente que nos da ascos a veces, el Señor quiere utilizarnos como canales de su amor. Ahora, el amor aquí es el amor ágape, que no es una mera emoción. No estamos hablando ahora de sentimientos. El amor ágape en realidad es la determinación absoluta de buscar siempre el bien del otro. Es decir, el ejercicio del ágape de Dios comienza en tu voluntad, no en tus sentimientos. En la decisión de buscar, venga lo que venga, cueste lo que cueste, que de buscar el bien del otro. Ahora, esto no significa que lo mimes. A veces tienes que hacerle sufrir un poco para llamarle la atención, pero siempre buscando su bien. Entonces, el Señor te pone en toda situación, no por lo que tú puedas recibir de la situación, sino por lo que puedas compartir, por lo que puedas contribuir a la situación. Y este es el testimonio que hemos de llevar, viviendo del Espíritu de poder, recibiendo toda la capacitación suficiente para cumplir el propósito de Dios en esa situación y ser canal del poder del amor de Dios
para que busques el bien de otros y no tu propio bien en este sentido, en esa situación y en toda situación de la vida. Y por supuesto, si no dependes de Dios, no puedes vivir así. Eres demasiado egocentrista para vivir así. Tienes que depender del amor de Dios derramado en tu corazón por el Espíritu Santo que te ha sido dado. Y para esto, dice, has de recibir el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No me gusta la palabra propio así, aquí. Es el dominio del yo, ¿a qué se refiere? Pero no el dominio del yo por el yo. El dominio del yo por el Espíritu Santo. El dominio propio parece que sea el dominio del yo por el yo, que es imposible. Yo, un ser egocéntrico, yo no puedo dominar mis tendencias egocentristas, porque el yo mismo es egocentrista. No lo puedo. Tengo que pedir un poder de afuera. Por naturaleza, entro en toda situación buscando mi propio bien y no el bien de otros. Entro en toda relación buscando mi propio bien. Si dependiera del yo mismo, de la vieja naturaleza, habría destruido aún mi matrimonio, porque habría entrado en esa relación no buscando el bien de mi mujer, sino buscando mi propio bien. A veces a costa de la relación. Y por eso el mundo está lleno de relaciones destruidas. Pero este yo egocentrista mío tiene que entregarse al señorío de Cristo, para que el Espíritu Santo en primer lugar neutralice mis tendencias egocentristas y en segundo lugar que me inspire a entregarme sin reserva, sin condición alguna al señorío de Cristo, cueste lo que cueste. A veces me encuentro en la presencia de un hermano o una hermana que se enoja por algo. No por mí, espero a lo menos, pero por algo. Y comienza a enseñar un temperamento terrible. Y después me dice, ay hermano, tienes que perdonarme porque así soy yo. Yo busco la oportunidad de decirle, bueno, sí, obviamente así eres tú. Pero no tienes que ser así. No tienes que ser así. Ese yo tuyo, ese temperamento que puede destruir relaciones, que puede herir a cualquier persona, ha de entregarse al Señor. Muchas veces el primer síntoma de una vida verdaderamente entregada al Señor es ver el yo cambiado. Ver el yo cambiado. Algunos me dicen a mí, bueno, hermano, tú puedes hablar de tales cosas porque eres paciente por naturaleza. Y si Ana está a mi lado, comienza a reírse, porque ella sabe lo que sería yo por naturaleza. Si tengo cierta paciencia frente a las demandas de la vida, es solo por Dios, y la gloria es para Él. Y el Señor quiere comenzar su obra en tu temperamento, porque quiere que tú enriquezcas toda relación a la cual entras, no buscando algo siempre para ti mismo, sino buscando el bien de otros. Ahora dice el apóstol Pablo, y con esto terminamos, a la luz de esto, a la luz de que nuestra vida de oración, nuestro ministerio y nuestro testimonio puede y debe disfrutar de todos los recursos de Dios que Cristo nos compró al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por tanto, dice el apóstol Pablo en el versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones
por el Evangelio según el poder de Dios. Si tengo que sufrir en este mundo, quiero sufrir no por mi desobediencia a Dios, bajo la mano disciplinadora de mi Dios. Si tengo que sufrir, prefiero sufrir como parte de mi testimonio al Cristo que me ha salvado. El Señor nos ha llamado, hermanos, a una vida sobrenatural. No es cuestión de vivir de sensacionalismos, porque realmente esa obra profunda del Espíritu Santo en el yo tuyo no demuestra nada sensacional en el exterior, pero tú sabes muy bien que es una obra que solamente Dios puede lograr. No estoy hablando de vivir ahora de burbujas sentimentales, sino de vivir el realismo de la vida sobrenatural, que es la vida a la cual el Señor nos llama. Oremos, hermanos. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, nuevamente nos damos cuenta de que tú no nos ves en este momento como una congregación, sino nos ves a cada uno individualmente, como si fuera yo, como si fuera mi hermano, mi hermana, la única persona aquí presente. Y tú has ministrado tu palabra a la necesidad individual de cada uno de nosotros. Nos llamas, Padre, a permitir que el Espíritu Santo nos inspire una vida de oración, de intercesión a favor de los muchos necesitados que nos rodean. Padre, el tiempo aún no nos da para poder orar por todos y tenemos que someternos a la dirección del Espíritu Santo. Pero Padre, sabemos que esto no nos llega como un mero deber, sino como privilegio. Y los ángeles quedando asombrados al ver que has dado a rebeldes redimidos un privilegio tan grande de entrar en el lugar santísimo ante el trono de la gracia para presentar nuestras peticiones con todo lo imperfectas que son, para ser perfeccionadas por nuestro abogado divino. Y además, Padre, nos das el privilegio de cumplir algún ministerio en tu servicio aquí en la tierra. Y sabemos, Padre, que en medio de tantos otros quehaceres y responsabilidades en la vida, nos es fácil pasar por alto este privilegio. Pero aún en medio de los muchos quehaceres de la vida diaria, quieres que mantengamos en mente esto de que tú nos has llamado a servirte de una u otra forma y que nos das toda la capacitación necesaria para esto. Y para nuestro testimonio en general en la vida diaria, la capacitación en toda situación y la gloria de ser canales tuyos para que tu amor, buscando el bien del otro, fluya por medio de nosotros, capacitándonos para servirte de instrumentos en buscar el bien del otro. Y para esto, Padre, aunque estamos en un campo de batalla, no tenemos por qué avergonzarnos y no tenemos por qué sumergirnos en una actitud de cobardía. No tenemos por qué esclavizarnos a las tendencias naturales del yo nuestro, sino al entregarnos a ti,
permitir que tú te glorifiques por medio de nosotros, siendo lumbreras nosotros de aquel que es la luz del mundo. Padre, traduce todo esto de un montón de palabras para que sea tu palabra viva y eficaz, echando raíces y llevando fruto en la vida de cada uno de nosotros sin excepción. Y todo esto, Padre, en el nombre de aquel que lo ha hecho todo posible y que en este mismo momento está perfeccionando ante tu trono esta imperfecta oración nuestra. Todo, Padre, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.